estimados socios, Consejo Directivo de la Sociedad Médica del Hospital General Dr. Manuel G. González. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Aguilar Salinas, quien es una figura destacada en el ámbito de la endocrinología, la medicina interna y la investigación clínica en México y Latinoamérica. Su trayectoria abarca más de 3 décadas de contribuciones científicas, académicas y clínicas que han transformado el entendimiento y tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes, las dislipidemias y el síndrome metabólico, tanto en poblaciones latinoamericanas como mexicanas. El doctor Carlos Aguilar se graduó como médico cirujano en 1986 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde también completó su especialización en medicina interna y endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Posteriormente realizó una estancia de investigación en la Washington University en San Luis de 1992 a 1994, donde se interesó en el estudio del metabolismo de las lipoproteínas, aportando conocimientos cruciales sobre los niveles de colesterol en pacientes con mutaciones genéticas específicas. Durante su estancia en Washington University contribuyó al avance del conocimiento sobre las mutaciones en el gen de la lipoproteína B, así como el síndrome nefrótico y la hiperlipidemia familiar combinada. Estos hallazgos lo posicionaron como una figura clave en el campo del metabolismo lipídico. En su regreso a México fundó la unidad de investigación en enfermedades metabólicas, primera en su tipo en el país, dedicada al estudio de enfermedades como la diabetes y la obesidad, y con un enfoque pionero en investigación aplicada. El doctor Aguilar Salinas se doctoró en investigación médica en el Instituto Politécnico Nacional, fungió como subjefe del Departamento de Endocrinología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición hasta 2017 y fue nombrado en este momento director de la División de Nutrición en 2019, cargo que ocupó hasta abril de 2023. En mayo de 2023 asumió el liderazgo de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y se asume esta idea que siempre tenemos: cada instituto tiene el director de investigación que se merece. En el campo docente, el doctor Aguilar Salinas ha sido un referente en la formación de nuevas generaciones de médicos y científicos. Inició su carrera como profesor asistente de la UNAM y ha ocupado puestos como profesor invitado de la Washington University y profesor de cátedra de endocrinología de la Universidad Panamericana. Actualmente es titular del doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM y participa activamente en la formación de científicos de alto nivel. Su producción científica es extremadamente relevante, es investigador nivel F por parte de los Institutos Nacionales de Salud desde 2005 y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde 2008. Este es el máximo reconocimiento otorgado a los investigadores en México. Entre sus contribuciones más relevantes destacan la identificación de variantes genéticas claves en la diabetes tipo 2, en mestizos mexicanos, como el haplotipo del gen SLC16A11 y la identificación de la variante HNF1A, presente en el 2% de los adultos con diabetes, hallazgos publicados en revistas de gran impacto como Nature y Cell. Además, su investigación sobre las dislipidemias ha revelado variantes genéticas como R230C del gen ABC1, que influye en las concentraciones bajas de colesterol HDL en la población mexicana. Estos descubrimientos han sido validados en el marco del proyecto Mexican Biobank, en el cual el doctor Aguilar es uno de los investigadores principales. Su equipo también ha liderado estudios sobre la epidemiología de la diabetes tipo 2 de inicio temprano, estableciendo cohortes que han permitido la creación de modelos predictivos basados en datos clínicos y metabolómicos, así como métodos innovadores para la estimación de la acción de la insulina. El doctor Aguilar Salinas ha sido un actor clave en la promoción de políticas de salud pública en México, contribuyendo a las encuestas nacionales de salud y colaborando en estudios internacionales como el NCD Group. Fue pionero en la creación del Registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar, el cual se ha integrado al Registro Global de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y ha impulsado la fundación de la Clínica de Dislipidemias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, un centro de referencia nacional que atiende a miles de pacientes. Como líder de opinión y científico visionario, el doctor Aguilar Salinas ha ocupado múltiples cargos de prestigio
incluyendo la presidencia de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y la coordinación de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas. Además, ha sido consultor para la versión en español de la reconocida obra Harrison, Principios de Medicina Interna. Entre sus publicaciones destacamos el libro Toma el control de tu diabetes, un esfuerzo para llevar la ciencia al público general y brindar herramientas prácticas para el manejo de esta enfermedad. Es además fundador del portal Alimentación y Salud en colaboración con la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, con el fin de promover estilos de vida saludables en la población mexicana. Son múltiples los reconocimientos y destacaré los que he considerado más relevantes, no sin restarle importancia a otros. Es en múltiples ocasiones Premio Libre de Investigación en Diabetes, es Premio Alfonso Rivera de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, Premio Miguel Alemán en Salud 2002, Premio Javier Romero Molina 2006, el Premio Pfizer en Investigación Clínica 2011, el cual ha ganado en varias ocasiones también, el Premio Eduardo Lisiaga en 2011, el Premio Rafael Rodríguez en 2011, el Premio Nestlé 2012-2013, el Premio Nacional de Ciencias Máximo Reconocimiento a Investigadores en México en 2018. Recibió la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de caballero por el Gobierno de la República Dominicana y recientemente fue nombrado Faculty of Excellence, es la máxima distinción del Instituto Tecnológico de Monterrey a científicos destacados. El doctor Aguilar Salinas es un científico de excelencia cuyas contribuciones han dejado una huella indeleble en la investigación médica y la salud pública en México y en el mundo. Su legado trasciende fronteras y su impacto continúa moldeando el futuro de la medicina metabólica en México. El día de hoy nos presenta la cátedra Impacto de la diabetes tipo 2 y las epidemias en México. Bienvenido. Buenos días. Inicio expresando mi gratitud a la mesa directiva de la Sociedad Médica del Hospital Manuel G. González, en particular el doctor Oscar Arias. El doctor G. González tuvo múltiples cualidades como médico. Destaco su capacidad clínica, su capacidad como profesor, su innovación en la semiología médica, y extraje una de las frases que se le atribuyen al doctor, que está en la parte superior de la lápida. La medicina debe estar al servicio de la comunidad y no solamente para los individuos. Creo que estos preceptos, su capacidad de transmitir la información, de una clínica cercana al paciente y sobre todo de un sentido social, los aplicó preferentemente a las enfermedades infecciosas, la tuberculosis, y estos mismos retos persisten ahora en nuestros tiempos para la lucha contra las enfermedades crónicas. Pese al esfuerzo de muchas generaciones que destaca el doctor G. González, seguimos viviendo en un doble mundo que lucha contra enfermedades infecciosas como la tuberculosis, pero que ahora tiene como principal reto las enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas. Esta imagen es la más reciente sobre la carga global de enfermedad en nuestro país, y entre más grande sea el cuadro y más intenso sea el color, es mayor el impacto y mayor el crecimiento en los últimos años. Como ustedes pueden observar, la cardiopatía isquémica, la diabetes, la falla renal, el infarto cerebral ocupan predominantemente el bloque marcado en azul, y el bloque en verde sigue siendo una contribución que puede ser modificado con políticas públicas debido a fenómenos ambientales. Las cualidades del doctor G. González las necesitamos ahora por igual para luchar contra estos nuevos retos. En esta lámina les muestro las tendencias en cuanto a la mortalidad relacionadas a diabetes y a cardiopatía isquémica. Pueden ustedes observar que pese al esfuerzo de varias administraciones, la mortalidad por cardiopatía isquémica se ha mantenido a la alza, y la de diabetes, aunque se logró cierta meseta alrededor de antes de la pandemia,
Después de este fenómeno epidemiológico que vivimos, hubo casi una duplicación en las cifras que parecen tender a disminuir en el año pasado. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Midiendo nuevamente la carga por país, usando la misma fuente de información que en la lámina anterior, pueden ustedes observar que México está marcado en rojo, tanto en obesidad como diabetes, lo cual lo posiciona como uno de los países que tiene una mayor carga de enfermedad a nivel global. En cuanto a la carga relacionada a hipercolesterolemia, estamos en la percentila 30, es decir, también existe una enorme área de oportunidad para reducir la cardiopatía isquémica, controlando los niveles de colesterol LDL. Estos datos nacionales contrastan con la tendencia en los países desarrollados. Desde hace 20 años se ha mostrado una clara tendencia para disminuir la cardiopatía isquémica en los Estados Unidos y en los países de Europa, en buena parte relacionado a servicios de salud pública oportunos y con un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular. Esto en particular es relevante con los avances que se han logrado en la terapéutica en los últimos años. Tomo como ejemplo lo que ha sucedido con la hipercolesterolemia familiar, entidad que para los años 50 del siglo pasado se consideraba como sinónimo de muerte temprana y que desde hace 10 años se ha logrado con los fármacos que tenemos en el catálogo de nuestro país. Ha sido posible que si iniciamos el tratamiento de manera oportuna en la adolescencia y lo mantenemos a lo largo de la vida, la mortalidad por este padecimiento es exactamente igual que el de la población general. Es decir, alguien que era un contribuyente mayor de la cardiopatía isquémica, en la actualidad podemos lograr igualar la mortalidad de la población general. O sea, es cuestión de implementar las cosas de manera correcta, no está fuera de nuestro alcance. Y exactamente lo mismo ha sucedido con diabetes. Aquí les muestro algunos de los ejemplos de países que tienen un nivel de desarrollo similar al nuestro y con Producto Interno Bruto equiparable al de nosotros, algunos obviamente no, pero que han logrado reducir la mortalidad y la morbilidad por diabetes. Para poder entender por qué nosotros no tenemos la tendencia opuesta, tendríamos que desglosar cuáles son los fenómenos que determinan los desenlaces relacionados tanto a las dislipidemias como a la diabetes. Esta lámina les muestra el curso natural de estos padecimientos. Inicia con una predisposición genética para tener la diabetes, que en nuestra población tiene una susceptibilidad mayor a la de otros grupos étnicos. Posteriormente desglosaré los fenómenos ambientales. Nuestro grupo este enfoque se puede aplicar a toda la población como fenómenos que destaco es la lactancia interrumpida, la incorporación de sucedáneos de manera inadecuada, cambios sociodemográficos en la organización de las familias, el acceso a una alimentación con alta densidad calórica desde los primeros años de vida, lo cual resulta en la aparición de la obesidad abdominal en un alto porcentaje de los mexicanos en la segunda década de la vida. Esto resulta en la aparición de las comorbilidades metabólicas a edades muy tempranas. México tiene una de las prevalencias más altas de niveles bajos de colesterol HDL, 60%, solo por arriba de lo que se reporta en Turquía. Hipertrigliceridemia también entre los países con mayor prevalencia. Diabetes, que la desglosaré más adelante. Para identificar estas áreas de oportunidad tenemos que tener además un enfoque de género. No podemos olvidar
que la tendencia de varios de estos padecimientos es mayor en la mujer, y esto es resultado de la falta de políticas públicas en trastornos de conducta alimentaria, en la prevención y salud perinatal de manera abierta a la población. El embarazo adolescente, el embarazo no planeado es uno de los principales problemas de salud del país. Y aún más grave, estos embarazos se complican con diabetes gestacional y cada embarazo resulta en promedio en una ganancia de 3 kilogramos de peso. Si tomamos en cuenta que la natalidad promedio es de 2.3 embarazos por mujer, representa una ganancia de 6 kilos, lo cual acelera la adquisición de los fenómenos metabólicos señalados en la lámina anterior. Esto aún más se agrava en la menopausia, en que la falta de una preparación para tener un estilo de vida saludable y mantener una masa muscular adecuada resulta en una potenciación de las incidencias de enfermedades metabólicas después de la menopausia. Iniciaré hablando de cómo explicar esta mayor susceptibilidad de nuestra población con los fenómenos genéticos. Las poblaciones que tienen una mayor susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades metabólicas tienen en común que han sido motivo a una selección genética. Y esto ha sido claro en la población mexicana. Desde la construcción del México contemporáneo, nuestros predecesores han vivido un proceso de selección. Primero como poblaciones migratorias expuestas a hambruna, y el punto clave se dio en el momento del contacto con los españoles, en que las infecciones, las guerras y la restricción calórica redujo el tamaño de la población, como veremos en la siguiente lámina. Esto se ha mantenido a lo largo de la historia de México con migraciones internas y externas, y a partir de los años 60 un cambio enorme en el estilo de vida, con la exposición a un estilo de vida afluente, lo cual hizo evidente la susceptibilidad genética para el desarrollo de enfermedades metabólicas. El punto clave de este proceso de selección se dio en el contacto con los españoles. Se calcula que existían aproximadamente 86.400 individuos antes de la conquista, y como resultado a la exposición a la viruela, a la salmonelosis y a las guerras, se redujo a 4.800 individuos. Es decir, los más de 120 millones de mexicanos que somos, una buena proporción derivamos de esos 4.800 supervivientes, lo cual explica la selección genética que les describiré a continuación. Ha habido varios grupos que han tratado de identificar cuáles genes fueron los que se modificaban en este proceso de selección. Les mostraré dos de estos estudios y ambos estudios coinciden en que los genes que cambiaron su frecuencia alélica tienen que ver ya sea con fenómenos inmunológicos o con fenómenos metabólicos. Destaco en la segunda línea, que es las variaciones en el gen pipargana, que, como ustedes saben, regula la masa de tejido adiposo, sobre todo en los espacios subcutáneos. Lo que se espera de este proceso de selección es que la población mexicana tenga una limitación para la expansión de ciertos depósitos de tejido adiposo, como es muy probable que sucede y mostraré más adelante. Es decir, este proceso de selección favorece la acumulación de grasa en los espacios intraabdominales y limita la expansión del tejido adiposo subcutáneo. Otro artículo recientemente publicado en Nature, en colaboración con un grupo alemán, que fue quien escribió el genoma neandertal, también identifica varios genes que fueron motivo de selección, y nuevamente las variantes que tuvieron cambios tienen que ver con fenómenos inmunológicos o con fenómenos metabólicos. En el panel de su izquierda se identifican sobre todo los metabólicos, y coincide con las variantes genéticas que nuestro grupo ha identificado, que tienen variantes que son población específica para los mexicanos.
Destaco el gen CYP3 y TCF7L2. CYP3 es un factor que aumenta la susceptibilidad de nuestra población para hipertrigliceridemia y el TCF7L2 es el gen mayor de la diabetes tipo 2, que también existen variantes propias de la población mexicana. En particular, en este estudio hecho en Mayas, se demostró que hubo un cambio en las variantes de HLA que tienen que ver con la exposición a la salmonelosis, que fue una de las infecciones que se adquirió con la colonización. Para poder aterrizar a la población contemporánea se requieren grandes esfuerzos de estudios genéticos, y para ello las poblaciones latinoamericanas están representadas en la mayor parte de los consorcios genéticos. Por ello, hace 10 años, en colaboración con el Instituto Broad y otras instituciones mexicanas, se llevó a cabo el proyecto Sigma, que realizó un escrutinio completo del genoma y la secuenciación de exomas. El resultado fue la identificación de variantes genéticas que son población específica. Se encontraron dos contribuyentes, uno proveniente sobre todo de la población caucásica y otro que es propio de la población amerindia. De la población caucásica, las variantes principales vienen del gen TCF7L2, el cual está presente en un porcentaje cercano al 40% de la población y que se asocia a un riesgo de 1.42, es decir, un 42% en el incremento de tener diabetes. Y la mayor parte de las variantes previamente reportadas se confirmaron su presencia en población mexicana. Los hallazgos principales de este estudio fue la identificación de dos variantes población específica, que son un transportador de piruvato y lactato, conocido como SLC1611, que hasta ese momento no se conocía como relacionado con la diabetes, y la identificación de un polimorfismo en HNF1-alfa, que este gen regula la diferenciación de las células beta y la secreción de insulina, y que está presente en el 2% de los mexicanos. El hallazgo principal está en relación al transportador SLC16A11 y las características de los portadores de estas variantes reflejan muy bien las características de la diabetes en México. Aparece a edades más tempranas, los portadores tienen en promedio 2 años menos y desarrollan la enfermedad con menores índices de masa corporal, en promedio 1 unidad de índice de masa corporal. El mecanismo por el cual este transporta variantes que disminuyen la funcionalidad de este transportador lo vinculan con la diabetes, se explica por una menor expresión del gen y además una menor afinidad por una proteína chaperona que lo transporta a la membrana celular. El resultado es que se produce una mayor cantidad de acilcarnitina dentro del hígado, que es uno de los mediadores principales de la resistencia a la insulina. A nuestro grupo hizo una caracterización fenotípica cuidadosa de las consecuencias clínicas de tener esta variante alérica, y lo que encontramos es que estos individuos son resistentes a la insulina, además tienen acumulación de grasa en el hígado, y los adipocitos tienen una biología diferente, están sesgados a las formas de mayor tamaño, que son justo las variantes de los adipocitos que se asocian a la diabetes. O sea, los datos in vitro correlacionaron de manera correcta con el estudio clínico. En cuanto a la variante en HNF1-alfa, anteriormente se sabía que HNF1-alfa era la causa de la variante MODY3, que se caracteriza por una aparición temprana y una respuesta selectiva a las sulfonilureas. Esta variante, que se encuentra en el 2% de los mexicanos, no tiene las características de la diabetes tipo MODY. De hecho, es indistinguible de la diabetes tipo 2. No hay una aparición temprana, y después en este estudio vimos que había una
respuesta selectiva a las sulfonilureas, lo cual tampoco ocurrió, lo cual impidió que este hallazgo tuviera una implicación clínica, dado que la respuesta es igual a los diversos tipos de tratamiento al resto de las personas con diabetes. En cuanto a las dislipidemias, un fenómeno similar. Participamos en el primer escrutinio completo del genoma e identificamos variantes que son específicos a la población mexicana. La más importante es para explicar la prevalencia muy alta de HDL bajo en nuestra población, y se encontró que hay una variante en el transportador ABCA1, el cual se encarga de iniciar la síntesis de las HDL, el cual está presente en el 25% de los mexicanos, y el riesgo poblacional explica casi el 25%. Esto ha sido replicado en otras poblaciones, en población maya, y después por la participación en el Biobanco Mexicano, que es el análisis genético de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, se pudo replicar la misma asociación y se identificaron nuevamente el gen SIC3 que les había comentado. Es decir, al igual que en diabetes, este proceso de selección genética también explica la mayor susceptibilidad de nuestra población para tener HDL bajo e hipertrigliceridemia. El número de variantes seguramente van a crecer en los siguientes meses. Se está trabajando con diversos consorcios internacionales que incluyen población latina, y que gracias a los avances en genética se puede aislar la contribución amerindia del mestizaje que ocurre en la actualidad. Y el año pasado se publicó en Diabetología la identificación de 2 variantes nuevas que son población específica relacionadas a la diabetes. Y actualmente se está trabajando en conocer la expresión clínica asociados a estas 2 variantes. En suma, la susceptibilidad genética de nuestra población es explicada por el proceso de selección que sufrió, sobre todo por el contacto con los españoles, y diversos grupos, incluido el nuestro, han hecho contribuciones mayores identificando cuáles son las variantes que han sufrido este proceso de selección, y ha medido la contribución a nivel poblacional de dichas variantes. Y estoy seguro que este número de variantes se incrementará en los siguientes años. Todo esto se hizo evidente con el cambio en el estilo de vida de nuestra población. Son fenómenos sociales, fenómenos económicos, cambios en nuestras escalas de valores, la ruptura de las familias, el tiempo menor que se tiene para preparar los alimentos, el fácil acceso que se tiene a alimentos con pobre calidad nutricional, lo que ha hecho y que en la actualidad se ha considerado como blancos terapéuticos para reducir el impacto de las enfermedades metabólicas. El resultado final es una epidemia creciente de diabetes y de dislipidemias. Pese a los esfuerzos gubernamentales, de 1994 al 2021 se observó casi una duplicación en la prevalencia de diabetes, pasando de diabetes no diagnosticada de 4% a 10.4% y de diabetes total de 6.7 a 15.8%. Desde mi punto de vista, los retos principales que tiene la diabetes en nuestro país son 3. Uno es que un alto porcentaje de la población ya está en el proceso de desarrollar diabetes. Cerca de la mitad de los mexicanos cumplen con los criterios para tener síndrome metabólico, que es el concepto clínico que permite identificar a las personas en proceso de desarrollo. El segundo reto es que la tercera parte de los casos no están diagnosticados. Es decir, todas las acciones que describiré más adelante que han demostrado reducir la incidencia de las complicaciones no pueden ser implementadas porque no se conocen afectados. Y finalmente, la eficacia de nuestros servicios de salud para controlar la glucemia y otros factores de riesgo
no es satisfactoria. Solamente el 31% de las personas que se sabían con diabetes logran una hemoglobina glucosilada menor de 7, y aún más grave es que el 51% tenía una hemoglobina glucosilada arriba de 9. Y lo mismo sucede con hipertensión y con las dislipidemias. Es paradójico que con las dislipidemias, que quizás es el factor de riesgo que es más fácil de controlar, tenemos las tasas más bajas de control. Además, debemos de analizar las peculiaridades de la expresión clínica de la diabetes, lo cual debe ser ajuste en las guías de práctica clínica. Primero, las enfermedades metabólicas aparecen a una edad más temprana. El 28% de los mexicanos inician la diabetes antes de los 40 años. Esto nos aumenta la susceptibilidad para tener complicaciones, sobre todo microvasculares. Segundo, no se requiere una adiposidad extrema para desarrollar las enfermedades metabólicas. El índice de masa corporal promedio al diagnóstico de la diabetes es de 27. Cuando lo comparamos contra lo que sucede en Estados Unidos, es mucho menor. En Estados Unidos es 33. Tercero, la diabetes nunca llega sola, siempre viene acompañado de comorbilidades como las epidemias, la estetopatitis no alcohólica, la hipertensión, la depresión, problemas económicos, lo cual hace más complejo el manejo y aumenta el costo y además su complejidad. Entonces es muy importante que se desarrollen programas de atención integral no solamente enfocados en el control de la glucemia. Y además es muy probable que nuestra población tenga una susceptibilidad genética para el desarrollo de complicaciones, sobre todo la nefropatía. Y finalmente, el retraso en el desarrollo económico hace que estas personas con enfermedades metabólicas interactúen con enfermedades infecciosas como la tuberculosis, y lo acabamos de vivir con COVID-19, que tuvo un impacto enorme en nuestra población debido a la susceptibilidad a las enfermedades metabólicas. En cuanto al primero de los puntos, les muestro el impacto que tiene la aparición temprana de la enfermedad en población mexicana. Desafortunadamente, muchos médicos generales piensan en la diabetes después de los 40 años, por lo que este 28% de los mexicanos que inician antes de los 40 no son motivo de escrutinio y por lo tanto son diagnosticados de manera tardía. En nuestras guías de práctica clínica, las acciones de escrutinio se deben iniciar a edades más tempranas porque aunque se detectan un número menor de casos que edades posteriores, los casos que se detectan son los que tienen mayor riesgo de tener complicaciones crónicas. Asimismo, en el abordaje de la obesidad nunca llega sola. Estos datos que se obtuvieron gracias a la colaboración con el grupo de enfermedades crónicas, el análisis fue realizado por el doctor Adrián Soto, con el enorme apoyo de la doctora Rosalba Rojas. Se demuestra que la obesidad siempre tiene interacción con otros factores de riesgo. Aunque se ha visto un incremento en el fenotipo del obeso metabólicamente sano, este fenotipo desaparece con la edad y siempre aparece en la relación con dislipidemia, con otras enfermedades metabólicas o con depresión o con cambios en la movilidad. Entonces, el abordaje de la obesidad debe ser, al igual que el abordaje de la diabetes, un abordaje multidisciplinario y complejo. Lo mismo sucede con las epidemias. Con el grupo de enfermedades crónicas se analizó cuál ha sido el impacto en los últimos años de las medidas de política pública para el control de las epidemias, y el resultado es en colores verdes son los países que ha habido una mejoría del control de las epidemias. En los países de color rojo es donde ha habido un incremento, y en los países que están en verde claro o en amarillo es donde no ha habido ningún cambio en la calidad de control. Es decir, en los últimos 30 años prácticamente no ha pasado nada en nuestro país en la calidad del control
de las dislipidemias. Y esto se refleja bien en las encuestas nacionales de salud. Aquí les muestro la cascada de atención de las dislipidemias. Del 40% de las personas que tenían hipercolesterolemia, solamente el 3.6% cumplieron toda la cascada, es decir, sabían su diagnóstico, estaban en tratamiento y cumplían los objetivos terapéuticos. Esto es paradójico, dado que en nuestro sistema de salud tenemos acceso a estatinas potentes. En la mayor parte de los países desarrollados, este porcentaje es cercano al 70%. ¿Qué podemos hacer? Una de las acciones es crear registros de las dislipidemias o de las condiciones de mayor riesgo. Y por ello hicimos el Registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar, que les comentaba al inicio, es una enfermedad letal si no se da atención. Gracias a ello hemos encontrado, se han recolectado la mayor cantidad de pacientes con hipercolesterolemia familiar y se puede identificar la calidad de control. Esperamos que los pacientes incluidos en el registro se pueda reducir su riesgo cardiovascular. Asimismo, debemos de incluir a todas las entidades públicas en programas de mejoría de la calidad del tratamiento de las dislipidemias. Un ejemplo de ello es el programa de clínicas de lípidos de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. México fue el primer país que se incorporó a este programa. Hasta la fecha se han registrado 10 clínicas de lípidos y invitamos a todas las entidades públicas a ser parte de este esfuerzo. Este programa da entrenamiento a los médicos y sobre todo al personal paramédico que participa en la clínica. Tiene indicadores, lo que permite medir cuál es el impacto de las intervenciones de los pacientes atendidos en la clínica. Para la diabetes también existen acciones similares. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó el Diabetes Compact, que señala todas las acciones de manera puntual que un país debe de seguir para el control de la enfermedad. Este documento es de libre acceso en diabetes y en Lancet Diabetes y Endocrinología, y una investigadora mexicana formó parte de este documento, la doctora Pameta, que es parte de nuestro grupo. En este documento identifica a 3 estratos de la población general, la población en riesgo y la población que vive con diabetes, y para cada uno de estos grupos identifica cuáles son las acciones, cuáles son los indicadores y cuáles son los desenlaces que pueden ser modificados basado en la medicina basada en evidencia. El documento identifica qué procesos se tienen que modificar, cómo se tienen que hacer, qué indicadores son indicadores intermedios, indicadores finales, es decir, no se requiere periodos largos para saber si las acciones en un centro, en un hospital, en un sistema de salud, en un país, están funcionando y que a mediano plazo han demostrado que se puede mitigar el impacto de la diabetes. Ha habido esfuerzos locales con una filosofía muy similar. Su servidor tuvo el honor de coordinar un programa que generó la Academia Nacional de Medicina y resultó en un documento de consenso que identificó las 100 acciones más viables y con mayor impacto para el control de la enfermedad. Y el abordaje fue exactamente el mismo que propuso la Organización Mundial de la Salud, dividido en 3 estratos de la población, y para cada uno de ellos se propusieron acciones recomendadas. Todo esto se aterrizó en un documento Lancet, que fue un equipo de trabajo que tuvo acciones durante 4 años y fue publicado hace 2 años en la revista Lancet, en la que tuve el honor de participar. Se hicieron múltiples revisiones sistemáticas y se identificaron estas como las que son las de mayor impacto. Reducir la hemoglobina glucosilada al menos 0.9%, el control de la presión sistólica por 10 milímetros de mercurio y reducir el colesterol LDL al menos 1 milimola, que son 40 miligramos por decilitro. Y esto reduce la mortalidad en alrededor del 20% de las personas con diabetes. Asimismo, se propone que se reduzcan
los factores de riesgo con el uso sistemático de estatinas, inhibidores de enzima convertidora o medicamentos equivalentes para reducir los desenlaces renales. Se propone el uso de SGLT2 y GLP1 para reducir tanto eventos renales y cardiovasculares. Hacer inteligencia artificial y seguir tener una epidemiología adecuada de los datos para vigilar los cambios epidemiológicos de la enfermedad, fortalecer las acciones para reducir el impacto de la obesidad y tratar de hacer la remisión de la diabetes, lo cual es factible a través de alcanzar una pérdida de peso de al menos 15%. Y políticas de prevención de diabetes con el uso temprano de metformina y otras drogas, o de pérdida de peso, que también retrasa la aparición de la enfermedad. En el documento Lancet se midió cuál era el impacto de la diabetes en diversos países que se toman como ejemplo, incluyendo México, que está marcado en un color verde claro, y si se implementaran estas acciones, estos serían los ahorros en vidas y en costo que tendríamos en nuestro país. Siempre uno se pregunta qué podemos hacer a nivel local para mejorar el control de nuestros pacientes. El documento Lancet analizó diversas estrategias de control y la respuesta es que casi lo que ustedes hagan va a ser de beneficio, ya sea tener un expediente electrónico adecuado o tener un especialista que vigile la consulta o sistemas de monitoreo de los expedientes. Cualquiera de las cosas que ustedes puedan implementar va a resultar en una mejoría de la calidad de control. Pero lo importante es implementarlo bien, implementarlo de manera sistemática y con indicadores. El documento Lancet además propone la generación de centros especializados de diabetes, describe cómo se tiene que montar un centro, cuáles son los indicadores que se tienen que registrar en la historia clínica y cómo debe de funcionar un centro especializado en diabetes. Esto, con una política similar, se hizo para implementar CAIPADI, que es el centro especializado en diabetes que tenemos en el instituto y que ha sido altamente exitoso. Asimismo, se generan cuáles son los indicadores básicos que deben tener las unidades de primer contacto que atiendan un número significativo de pacientes con enfermedades metabólicas. Es decir, es casi como la Biblia que debería de seguir todos los sistemas de salud para enfrentar diabetes y otras enfermedades metabólicas. No podemos esperar que nuestros centros de salud puedan operar y tener un impacto positivo si no tienen todos estos componentes. Es decir, tenemos que fortalecer la infraestructura de la medicina de primer contacto si es que queremos tener los impactos esperados. Porque estos impactos sí generan ahorros en vidas y en presupuestos. Con los modelos existentes es posible estimar a mediano plazo cuál será el beneficio de tales acciones. Pero estas acciones no pueden ser aplicadas de manera homogénea para todos, se tiene que individualizar a cada país. Ya les mencionaba cuáles son las peculiaridades de la diabetes en nuestro país. Dado que México fue tomado como uno de los ejemplos índice, en la lámina ustedes pueden observar la mortalidad y morbilidad relacionada a la diabetes por cada uno de los países y se alcanzan a observar, hay un recuadro en la parte superior del panel que está a su izquierda y es justo es nuestro país. Y nuestro país tiene la mayor mortalidad de diabetes en personas jóvenes y además un cambio en el tipo de letalidad señalado en el panel de la derecha con un incremento en las infecciones y en insuficiencia renal. Es decir, tenemos que enfocarnos tanto para el control de las enfermedades infecciosas como para la prevención de la nefropatía. ¿Qué podemos a mediano plazo hacer mejor? Incorporar la medicina de precisión. Si bien la medicina basada en evidencias es el dogma vigente en las guías actuales, sin embargo, cuando vemos los criterios de inclusión de los estudios clínicos controlados, muchas veces no se parecen a las características de nuestros pacientes. El paciente que tenemos puede tener un criterio de exclusión
y no necesariamente va a tener la misma respuesta de lo que se reportó en la población total tratada en dicho estudio. En un documento Lancet recientemente publicado, se calcula que aplicando las guías de práctica clínica, aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes obtiene el beneficio clínico que se espera de la medicina basada en evidencias. Por ello tenemos que personalizar la medicina para que la tasa de éxito sea mucho mayor. De ahí la revolución que ha representado la medicina personalizada, que es la unión de la medicina de precisión con la medicina personalizada. Todas las enfermedades metabólicas son heterogéneas por naturaleza. En la parte superior les muestro los subfenotipos de diabetes más aceptados y también los subfenotipos de obesidad. No para todos es aplicable la insulina, porque en muchos casos, por ejemplo, en los casos con deficiencia en secreción de insulina, que para ellos la insulina es vital, en otros casos como el fenotipo relacionado a obesidad o envejecimiento, el uso de insulina lo que va a resultar es en mayor ganancia ponderal. Por lo tanto, esta subfenotipificación nos permite una clasificación más precisa, una selección más adecuada del tratamiento y una prevención puntual del tipo de complicaciones que puede tener el paciente. Por ello, debemos de adentrarnos en el modelo de medicina basada en evidencias, que, como les mencionaba, es la suma de la medicina de precisión, cuya fuente de información son registros poblacionales, encuestas nacionales, consorcios como ciencias ómicas, y la medicina personalizada, en la que la fuente de información son los datos clínicos, cuestionarios y ahora los dispositivos portátiles. Estas dos fuentes de información las tenemos que unir, y el documento Lancet que les mencionaba propone un nuevo modelo llamado EPOS, el cual es la suma de evidencia, precisión, personalización, beneficios objetivos y subjetivos en la evaluación de los proyectos. Desafortunadamente, la medicina de precisión es un proceso, y todavía muchos de los estudios carecen de la calidad de la medicina basada en evidencias. Este documento Lancet lo que hace es hacer un llamado a usar los mismos criterios de rigor para los estudios basados en evidencia. La medicina de precisión la podemos incorporar en toda la historia de la enfermedad, en la detección de los sujetos en riesgo, en la selección de tratamiento, en la identificación temprana de las complicaciones, en la adaptación de la intensidad de los tratamientos. Ejemplos de ello pueden ser la incorporación de las pruebas genéticas, el uso de scores poligénicos que dan exactamente la misma información a nivel poblacional que la identificación de una mutación. Estos mismos scores a mediano plazo permitirán seleccionar con mayor precisión qué tipo de tratamiento es el mejor para los pacientes o el tipo de complicación que desarrollarán los individuos. Yo espero que en 10 años una plática como la que estoy presentando les estará hablando básicamente de esto, y todo lo demás será básicamente historia. ¿Por qué tenemos que involucrarnos en un país en desarrollo? Porque los pacientes que tienen la mayor carga de enfermedad viven en los países en desarrollo. Estos modelos han sido exitosos en los países como Estados Unidos y Europa, por lo que la curva de aprendizaje no será tan difícil, dado que los errores ya los han cometido ellos y podemos aprender cómo implementar. Estas acciones tienen la posibilidad de reducir costos, de hacer muchas de las pruebas genéticas son fáciles de implementar, son de bajo costo, pero tenemos que implementarlos de manera adecuada. En este mismo documento Lancet se identifica cómo un país tiene que generar la evidencia para implementar un programa de medicina de precisión. Señala que debe haber información representativa de la población, que México lo tiene con las encuestas nacionales. Debe haber registros de salud
que en este caso sería el expediente electrónico, que ahí es donde tenemos que trabajar mucho más. Debe haber reservorios de muestras, que tenemos ya biobancos registrados, reconocidos por COFEPRIS, como es el Biobanco de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición o el programa del Biobanco Mexicano. Toda esta información genera la medicina de precisión. Sin embargo, esto tiene que ser trabajado con equipos multidisciplinarios para hacer el procesamiento de los datos, traducirlo en políticas públicas, incorporarlos en el sistema de salud y posteriormente estarlo calibrando y recalibrando hasta que sea costo eficaz. Creo que estamos apenas en el segundo nivel de este proceso, pero no es ciencia ficción lo que les estoy hablando. A mediano plazo esto es viable de implementar en nuestro país. Esfuerzos multidisciplinarios como el Biobanco Mexicano es el mecanismo para hacerlos. Uno de los beneficios de este esfuerzo es la descripción precisa de la etnicidad de las poblaciones divididas por estados de la República. En azul está marcado la etnicidad nativa mexicana y pueden observar lo diverso que es nuestro país y el gradiente norte-sur que ya se había descrito, pero que ahora tenemos datos específicos y biomarcadores que nos permiten con unos cuantos pesos poder controlar la etnicidad en la mayor parte de los estudios que son modulados por la etnicidad. Debemos de reconocer que esto hay todavía mucho trabajo por hacer, sobre todo en las unidades clínicas. La inercia terapéutica es uno de los mayores retos a vencer. Muchas veces el médico de primer contacto es el primero que retira los tratamientos, sobre todo en las epidemias. Tenemos que trabajar en conjunto en las instituciones de reconocido prestigio como este hospital y los institutos nacionales. Debemos de vincularnos con las unidades médicas para generar equipos y un sistema de referencia adecuado. Sobre las epidemias, también tenemos que identificar los casos de mayor riesgo y que nuestro sistema de salud les brinde los medicamentos para reducir la mortalidad, como los PCSK9 o glicina. Termino mi plática antes señalando que todos estos trabajos no podrían ser generados por una sola persona. Es resultado de un gran equipo, investigadores de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, del Instituto de Salud Pública, en particular la doctora Rosalba Rojas, y diversos consorcios internacionales con los que he tenido el privilegio de participar. Y termino mi plática con esta reflexión. Las enfermedades metabólicas deben ser consideradas como una prioridad nacional. Lo ideal en un país desarrollado debería ser que existiera un comité multidisciplinario donde todas las secretarías, Hacienda, Educación, Economía, todas deberían estar involucradas porque es el mayor riesgo para la expectativa de vida de nuestra población. Debería haber un sistema similar al CDC que mida de manera regular el impacto de las acciones de política pública y esté calibrando y mejorando la implementación de los programas. Sin embargo, en países en desarrollo esto no sucede. Y casi siempre para llegar al objetivo han sido la base de la población los que han hecho los esfuerzos. Centros académicos, organizaciones de pacientes, organizaciones locales son los que han hecho el cambio en muchas de las entidades federativas. Creo que todos debemos de vincularnos en la lucha contra la diabetes y la aterosclerosis. Ya les he mostrado que es viable, sin embargo es necesario trabajar en conjunto para que el resultado llegue en un menor periodo de tiempo. Todos podemos ser parte de la solución. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al doctor Oscar Arias y a la Sociedad Médica del Hospital Manuel G. González por esta oportunidad. Gracias.
por acuerdo del Consejo Directivo 2023-2025 se otorga la cátedra Dr. Manuel G. González al Dr. Carlos Aguilar Salinas por su contribución científica en México y América Latina.